¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, como si fueras invisible para el mundo? ¿Qué pasaría si años después el destino te pusiera cara a cara con la persona que te hizo sufrir, pero esta vez con el poder en tus manos? Si la vida te diera la oportunidad de decidir el destino de quien te abandonó, ¿qué harías? La lluvia caía con furia aquella noche. En medio de la oscuridad, una mujer lloraba, sosteniendo entre sus brazos a lo único que le quedaba en 1900, la vida. Con el corazón destrozado, vio como alguien a quien amaba se alejaba sin mirar atrás. Sin importarle los sollozos, sin importarle el dolor, sin importarle el destino de esa pequeña alma inocente. En cuestión de minutos, su mundo se derrumbó para siempre. Los años pasaron, las heridas no sanaron y el destino, con su extraña manera de equilibrar las cosas, tenía preparado un giro inesperado. Una persona que lo tuvo todo, ahora no tiene nada. Una persona que nunca supo lo que es sufrir, ahora está a punto de conocer la desesperación. Y la persona que un día fue ignorada y despreciada, ahora tiene en sus manos el poder de cambiarlo todo. Esta no es una historia cualquiera. Es una historia de dolor, de justicia y de una decisión que podría cambiar una vida para siempre. Pero cuidado, porque hay heridas que no se cierran tan fácilmente. ¿Te atreves a descubrir lo que el destino tiene preparado? Atención, carnal y carnala. No vas a creer lo que estás a punto de ver. Pero antes, suscríbete al canal y dale like al video. Así me ayudas a seguir trayendo historias como esta y a que este canal siga creciendo. Cada vez más. Esta historia podría haberle pasado a cualquiera, pero su final nadie lo vio venir. Ahora, vamos a esta historia. La lluvia caía con furia sobre la vieja casa de madera, golpeando el techo de lámina como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que estaba a punto de suceder. Dentro de la humilde vivienda, un llanto silencioso se ahogaba en la garganta de Estela, una joven madre cuyo mundo estaba a punto de desmoronarse. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, ella miraba con desesperación a Ernesto, su esposo, quien, con absoluta frialdad, metía a la fuerza sus pocas pertenencias en una maleta vieja. El sonido de la cremallera al cerrarse le heló la sangre. «Por favor, Ernesto, no nos hagas esto. Ella es tu hija», suplicó Estela, con los ojos vidriosos, su voz quebrada por el miedo y el dolor. Pero Ernesto ni siquiera se dignó a mirarla. Se puso la chaqueta, tomó la maleta y con la mirada vacía caminó hacia la puerta como si nada en esa casa significara algo para él. «Yo no pedí esta vida, Estela», escupió con desprecio. «No voy a pasar mis mejores años cargando con una niña que nunca quise». El pecho de Estela se contrajo con un dolor insoportable. Se aferró al brazo de Ernesto con desesperación. Sus dedos temblaban al tocarlo. «Ella te necesita, yo te necesito. Por Dios, Ernesto, no nos dejes así». Él se giró bruscamente y la apartó con brusquedad. Estela tropezó y cayó sobre el suelo de madera, golpeándose el codo contra la esquina de la mesa. Un sollozo, ahogado, escapó de sus labios mientras un estruendo resonaba en la casa. El llanto de la pequeña Valeria, que se despertó asustada por el golpe. Por un instante, Ernesto se quedó inmóvil. La niña lloraba con fuerza en su cuna de madera desvencijada. Sus pequeños bracitos se agitaban en el aire buscando consuelo. Pero él solo apretó la mandíbula y desvió la mirada. Sin siquiera un atisbo de compasión, lanzó un billete arrugado sobre la cama. «Haz lo que quieras con eso. No esperes más de mí». Y sin una sola palabra más, giró la perilla y salió al diluvio, desapareciendo en la tormenta como si nunca hubiera existido. Estela se arrastró hasta la cama con el brazo adolorido, temblando de impotencia. El billete sucio y mojado quedó a su lado, como un cruel recordatorio de que el hombre al que alguna vez amó la había dejado con nada más que migajas. El llanto de Valeria la hizo reaccionar. Se levantó con esfuerzo y con un nudo en la garganta la tomó entre sus brazos. La niña se acurrucó contra su pecho sintiendo el calor de su madre, su único refugio en un mundo que acababa de darle la espalda. «Nunca vas a necesitarlo, mi amor», susurró Estela con lágrimas cayendo en los cabellos de la bebé. «Te lo juro». Pero el destino, cruel como siempre, tenía otros planes. Los años pasaron como un susurro amargo en la vida de Estela y Valeria. La pequeña, que alguna vez lloró en la cuna por la ausencia de su padre, ahora era una niña de ojos grandes y mirada despierta, que entendía más de lo que su madre hubiera querido. El barrio donde vivían era un reflejo de su realidad. Calles empolvadas, casas de concreto sin terminar y ropa colgada en hilos improvisados que cruzaban los patios. A lo lejos, los gritos de los vendedores ambulantes se mezclaban con el bullicio de los niños jugando en la calle. Pero dentro de la casa,
La atmósfera era otra. Estela trabajaba desde el amanecer hasta la noche, limpiando casas ajenas con una dedicación que iba más allá del deber. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y marcadas por el jabón y los químicos que usaba para quitar la mugre de los suelos de mármol de las casas ricas. Una mañana, mientras alisaba la falda de su uniforme gastado frente al espejo, roto de su cuarto, Valeria se le acercó con un cuaderno entre las manos. «Mamá, en la escuela dijeron que tenemos que llevar fotos de nuestros papás». Su vocecita temblaba de inseguridad. El corazón de Estela se encogió. «Mi amor, tú, ¿sabes qué?» Hizo una pausa buscando las palabras. «Solo somos tú y yo». Valeria bajó la mirada y apretó el cuaderno contra su pecho. «Entonces, ¿qué pongo en mi trabajo?». Estela tragó saliva. Se arrodilló frente a su hija y acarició su mejilla. «Pon que tienes a la mejor mamá del mundo», susurró forzando una sonrisa. Valeria sintió, pero en su interior la pregunta seguía martillando. ¿Por qué su padre nunca la quiso? Cada día Estela se enfrentaba a un nuevo reto. No importaba cuánto se esforzara. La gente con dinero nunca la veía como algo más que una sirvienta. «No entres con esos zapatos sucios», gritó una mujer de cabello rubio teñido, apuntando al suelo recién encerado. Estela bajó la mirada y asintió con respeto. Se quitó los zapatos y se arrodilló para limpiar de nuevo. «Tienes que entender, Estela, que si te dejo trabajar en mi casa es porque me das lástima», continuó la mujer observándola con desdén. «Pero no abuses de mi generosidad». Las palabras eran cuchillos, pero Estela, con la dignidad intacta, solo respiró hondo y siguió fregando. No tenía el lujo de responder. Pero esa tarde, al salir, Valeria la esperaba sentada en la banqueta de la casa, con las piernas colgando y un rostro serio. «Mamá, ¿por qué dejas que te hablen así?». Estela se agachó y le limpió un poco de polvo de la mejilla. «Porque tengo algo más importante que mi orgullo. Tengo que asegurarme de que tú tengas una vida mejor». Valeria la abrazó fuerte. No dijo nada, pero dentro de ella crecía una determinación inquebrantable. Un día, mientras Estela regresaba de hacer las compras en el mercado, vio una imagen que le hizo hervir la sangre. En una esquina, con un cigarro entre los dedos y riendo con un grupo de hombres elegantes, estaba Ernesto, el mismo Ernesto que las abandonó bajo la lluvia. Pero él no la vio. Llevaba un traje costoso, un reloj de oro y una copa de licor en la otra mano. A su lado, una mujer bien vestida se reía y le acariciaba la cara. «Eres el mejor, mi amor. No sé qué haría sin ti», dijo ella dándole un beso en la mejilla. Estela sintió una punzada de rabia en el pecho. Así que ahí estaba. Mientras ella se partía el lomo todos los días, él vivía como un rey. «Algún día la vida te hará pagar», murmuró para sí misma y siguió caminando. Cada noche Estela llegaba cansada, con la espalda dolorida y los pies ardiendo, pero nunca se quejaba. Valeria la observaba sentada en la mesa con sus libros abiertos y entendía el sacrificio de su madre. «Mamá, ¿qué pasaría si yo estudio mucho y consigo un buen trabajo?». Estela sonrió con ternura y se sentó a su lado, apartando los libros con suavidad. «Entonces serás libre, mi amor. No tendrás que soportar lo que yo soporto». Valeria asintió con determinación. «Voy a estudiar, voy a trabajar duro, y te prometo que un día te sacaré de aquí». Estela se le llenaron los ojos de lágrimas. «Con eso me basta para seguir adelante». Se abrazaron fuerte, como si el mundo entero dependiera de ese momento. La vida no era fácil, pero madre e hija se sostenían con amor y sacrificio. Mientras tanto, Ernesto vivía sin preocupaciones, pero el destino, caprichoso y cruel, ya estaba escribiendo su revancha. La fortuna de Ernesto no era infinita, y los que él no sabía era que su mundo estaba a punto de desmoronarse. El sol quemaba el asfalto de la ciudad, reflejando su brillo en los ventanales de los lujosos edificios donde Ernesto solía pasearse con orgullo. Él nunca imaginó que la vida, que tantas veces le había sonreído, ahora le daría la espalda, con una crueldad que jamás habría imaginado. Vestido con su traje de diseñador y su reloj de oro brillando bajo el sol, entró con paso seguro a un restaurante exclusivo donde solía cerrar negocios importantes. Saludó al mesero con la misma arrogancia de siempre y se dejó caer en una mesa en la terraza. «Tráeme mi whisky de siempre», ordenó sin siquiera mirar al joven que lo atendía. Los negocios iban bien, o al menos eso creía. Su empresa, que por años le había dado una vida de lujos, comenzaba a mostrar grietas. Sin embargo, Ernesto confiaba en que el dinero nunca le faltaría. Después de todo, siempre había tenido suerte. Pero la suerte, como todo en la vida, tiene fecha de vencimiento.
Esa tarde, mientras disfrutaba su trago, recibió una llamada que lo dejó helado. Señor, lo siento, pero la empresa ha caído. En bancarrota. Hay demandas, deudas. Nos quitaron todo. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué demonios hablas? Nos dejaron fuera del negocio. Perdimos todas las inversiones. No hay nada que hacer. El vaso de whisky resbaló de su mano y cayó al suelo haciéndose añicos. Los clientes lo miraron con curiosidad, pero él estaba demasiado paralizado para notar las miradas. Su vida entera, su imperio, todo se desmoronaba ante sus ojos. Los días siguientes fueron un infierno. Los bancos le cerraron las puertas. Sus amigos, aquellos con los que celebraba en fiestas exclusivas, dejaron de contestarle el teléfono. Su esposa, la misma mujer por la que había abandonado a Estela y a su hija, empacó sus maletas y desapareció sin siquiera despedirse. No voy a quedarme con un fracasado, le dijo antes de marcharse con una sonrisa burlona. En cuestión de semanas, Ernesto pasó de ser un hombre poderoso a un hombre desesperado. Su casa de ensueño fue embargada, sus autos de lujo fueron subastados y al final no le quedó más que una maleta con unas pocas prendas y una billetera vacía. Al principio, pensó que esto sería temporal, que encontraría una solución, que alguien le tendería la mano. Pero la realidad lo golpeó con la misma frialdad con la que él alguna vez le dio la espalda a su propia hija. Ahora nadie quería ayudarlo. Una noche, después de deambular por la ciudad sin rumbo, llegó a un parque y se dejó caer en una de las bancas. ¿Cómo llegué a esto?, murmuró, frotándose la cara con las manos sucias. El hambre comenzó a morderle el estómago con fuerza. No comía desde hacía días, y lo poco que tenía lo gastó en una habitación barata que ya no podía pagar. A su alrededor, la gente pasaba sin mirarlo. Él, que en otro tiempo había mirado con desprecio a los pobres, ahora era uno de ellos. Una mujer pasó cerca y apretó su bolso con fuerza al verlo. Ahora me ven como un despojo, susurró, sintiendo por primera vez la humillación que él mismo le hizo pasar a tantas personas. Las noches se volvieron un tormento. Durmió en las calles, soportando el frío y la indiferencia de todos. Sus ropas, que antes eran símbolo de elegancia, se fueron manchando y desgarrando con el tiempo. El hambre se volvió insoportable. Una mañana, con el estómago vacío y las fuerzas casi agotadas, vio a un niño comiendo pan sentado en la acera. Por un momento la vergüenza desapareció y el instinto de supervivencia tomó el control. «Muchacho, ¿puedes darme un poco de eso?», preguntó con voz temblorosa. El niño lo miró con compasión y le tendió un pedazo. «Tenga, señor Ernesto». Tomó el pan con manos temblorosas y lo devoró en segundos. Nunca en su vida algo tan simple le supo tan bien. «Gracias», susurró, pero el niño ya se había ido. Esa tarde, después de caminar sin rumbo fijo, su cuerpo finalmente cedió. Se desplomó en la acera, sintiendo que su vida se apagaba, lentamente. Despertó en un hospital público. La luz blanca del techo le hizo entrecerrar los ojos. Sentía el cuerpo débil, pero por primera vez en semanas estaba en una cama con sábanas limpias. Intentó incorporarse, pero una enfermera se acercó rápidamente. «No se mueva, señor. Está muy deshidratado». «¿Dónde estoy?» «En el Hospital General». Lo encontraron desmayado en la calle. «Tiene que descansar». Ernesto asintió, pero el cansancio lo venció y volvió a cerrar los ojos. Lo que no sabía, lo que jamás habría imaginado, era que el destino lo había llevado al lugar donde su propia hija decidiría si vivía o moría. Las luces frías del hospital parpadeaban en el techo, acompañando el débil sonido de los monitores que registraban los signos vitales de los pacientes. El pasillo olía a desinfectante y el murmullo de médicos y enfermeras daba la sensación de un lugar que nunca dormía. Valeria caminaba con paso firme, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Su bata blanca impecable resaltaba la autoridad con la que se movía. Después de tantos años de sacrificio, finalmente había alcanzado su sueño. Se había convertido en una de las médicas más respetadas del hospital. Había aprendido a dejar sus emociones fuera del trabajo. Conocía demasiado bien las injusticias del mundo y, aunque llevaba en la piel el dolor de una infancia difícil, nunca dejó que eso afectara su profesionalismo. Para ella, cada paciente merecía respeto, sin importar quién fuera. Pero ese día, el destino tenía otros planes. «Doctora Valeria», la llamó una enfermera desde la recepción. «Hay un paciente nuevo en urgencias. Un hombre mayor, en muy mal estado. Lo encontraron desmayado en la calle». Valeria apenas levantó la mirada. Casos como ese eran comunes. Personas sin hogar, abandonadas a su suerte, sin nadie que los reclamara. «Hagan los exámenes de rutina»,
respondió sin detenerse. Doctora, es grave. Parece que tiene una insuficiencia severa. Si no recibe tratamiento inmediato, no va a sobrevivir. Valeria suspiró y miró la ficha médica que le extendían. Nombre: Ernesto Ramírez. El mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado. El sonido del hospital se desvaneció en un zumbido, lejano. Su corazón latió con tanta fuerza que sintió que explotaría. No podía ser. No podía ser él. Sus dedos se apretaron contra la ficha, sintiendo la humedad en las palmas de sus manos. La foto en el documento mostraba a un hombre de rostro cansado, barba crecida y ojos hundidos. Pero Valeria lo reconoció de inmediato. Era él, el hombre que le había dado la vida. Y luego la había abandonado como si fuera un estorbo. Un escalofrío recorrió su espalda. Por años había intentado no pensar en él. Se había convencido de que Ernesto no era más que un fantasma de su pasado, un recuerdo borroso de una herida que había aprendido a ignorar. Pero ahora el destino lo traía de vuelta. Y no solo eso. Ahora él estaba a su merced. Respiró hondo, intentando controlar la tormenta que estallaba dentro de ella. Tenía dos opciones. Podía hacer lo que cualquier doctora haría: tratarlo, salvarlo, darle una segunda oportunidad, o podía ignorarlo, dejar que sufriera, que pagara por cada lágrima que su madre derramó, por cada noche en la que ella misma se preguntó por qué no fue suficiente para él. Dios le estaba dando la oportunidad de decidir su destino. «Doctora», la enfermera la miró con curiosidad, esperando una respuesta. Valeria cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada era gélida. «Internénlo», ordenó con voz firme, «pero quiero que me mantengan informada de cada detalle de su evolución». Se giró y caminó con la cabeza en alto como si nada hubiera sucedido, pero por dentro su mundo estaba en llamas. Mientras Ernesto yacía en una cama inconsciente, Valeria se apoyó contra la pared y dejó escapar el aire que había estado conteniendo. El destino, después de tantos años, le estaba dando la oportunidad de ajustar cuentas, y ella no estaba segura de qué haría con esa oportunidad. Horas después, Ernesto abrió los ojos lentamente. La luz de la habitación lo cegó por un momento y tardó en darse cuenta de dónde estaba. Su cuerpo dolía, su boca estaba seca, sentía la piel pegajosa y fría. Trató de moverse, pero un fuerte mareo lo dejó inmóvil. «Señor, no haga esfuerzos», dijo una voz femenina. Una enfermera joven le acomodó las cobijas y le puso una sonda en la mano. ¿Dónde estoy?», logró preguntar con la voz rasposa. «En el Hospital General. Lo encontraron en la calle. Está muy deshidratado y con signos de desnutrición». Ernesto sintió un escalofrío. Había pasado de vivir rodeado de lujos a estar en la cama de un hospital público dependiendo de la caridad de desconocidos. «¿Voy a morirme?», preguntó. Con un hilo de voz, la enfermera sonrió con suavidad. «La doctora encargada de su caso nos dirá eso. De momento debe descansar». Ernesto cerró los ojos. Nunca en su vida se había sentido tan solo. Esa noche Valeria entró a la habitación. Se quedó en la puerta observándolo. No se veía nada como el hombre arrogante que recordaba de su infancia. Ahora era solo una sombra de lo que había sido. Su cabello estaba canoso, su piel seca y marcada por el sol. Su cuerpo, antes fuerte y erguido, ahora parecía frágil y débil. Era un extraño. Y al mismo tiempo, era su padre. Una mezcla de rabia, dolor y confusión se agolpó en su pecho. Dio un paso al frente, acercándose a la cama. En ese momento Ernesto abrió los ojos y la miró. Sus miradas se encontraron. «¿Usted es la doctora?», preguntó con voz débil. Valeria sintió el corazón acelerarse, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «Sí», respondió con frialdad. «Soy la doctora encargada de su caso». Ernesto intentó sonreír, pero su expresión era de puro cansancio. «Gracias por ayudarme», susurró. Valeria apretó los puños. Él no la reconocía, no tenía la menor idea de quién era ella. Era como si nunca hubiera existido en su vida, y eso dolió más de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, mientras Ernesto dormía, Valeria se quedó de pie junto a la ventana de la habitación. Miró su reflejo en el vidrio y vio a una mujer adulta, fuerte, una doctora respetada, pero también vio a la niña que alguna vez esperó, noche tras noche, que su padre regresara. Cerró los ojos y respiró hondo. Ahora la vida le daba la oportunidad de decidir. Podía salvarlo, o podía dejarlo pagar por lo que hizo. Y en ese momento no tenía ni idea de cuál sería su elección. Las agujas del reloj avanzaban con lentitud en el hospital. Cada tic-tac era como un golpe en la mente de Valeria.
que no podía apartar la mirada del informe médico de Ernesto. Había visto cientos de casos similares antes. Pacientes desnutridos, abandonados, personas sin hogar que llegaban al hospital buscando una última oportunidad. Pero este caso era diferente. Este no era un extraño. Era el hombre que la había dejado atrás cuando más lo necesitaba. Cerró la carpeta con fuerza y dejó escapar un suspiro profundo. No podía permitirse el lujo de flaquear. Se obligó a recordar quién era ahora. Una doctora reconocida. Una mujer que había luchado con uñas y dientes para salir adelante. No una niña indefensa esperando el amor de un padre que nunca llegó. Decidió volver a su rutina como si nada hubiera cambiado. Pasó el resto del día atendiendo a otros pacientes, dando indicaciones al equipo médico, ignorando deliberadamente la habitación donde Ernesto estaba internado. Pero su mente la traicionaba. A cada instante lo imaginaba en la cama, frágil, perdido, sin saber que su propio destino estaba en las manos de la hija que él había abandonado. Por la noche, al finalizar su turno, no pudo resistir la tentación de entrar a la habitación. Lo encontró despierto con la mirada perdida en el techo. Su rostro, ahora sin la dureza que recordaba, reflejaba una profunda tristeza. «¿Cómo se siente?», preguntó manteniendo su tono profesional. Ernesto giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos, hundidos y opacos, se iluminaron con un destello de gratitud. «Mejor. Creo que me salvaron la vida». Valeria no respondió de inmediato. Lo observó con atención buscando alguna señal de remordimiento, de reconocimiento. Pero no encontró nada. Para él, ella no era más que una doctora más. «Su estado es delicado», dijo finalmente. «Necesitará un tratamiento largo». Ernesto suspiró y pasó una mano temblorosa por su rostro. «No tengo a dónde ir», murmuró. «No tengo familia. Nadie me espera afuera». Las palabras la atravesaron como cuchillos. «Nadie me espera afuera». ¿Acaso alguna vez pensó en ella y en su madre? ¿En lo que sintieron cuando él decidió dejarlas atrás? «La vida da muchas vueltas, señor Ramírez», dijo Valeria con frialdad. «A veces nos toca probar un poco de lo que alguna vez hicimos a otros». Ernesto la miró con extrañeza. «¿Por qué dice eso?». Valeria solo negó con la cabeza y se puso de pie. «Descanse, mañana revisaremos su evolución». Dio media vuelta y salió, dejando a Ernesto con la sensación de que esas palabras escondían algo más. Esa madrugada Valeria no pudo dormir. Se revolvía en la cama, atormentada por recuerdos del pasado. Los días de hambre, las noches en vela viendo a su madre llorar en silencio, las veces en que se preguntó si su padre alguna vez la buscaría. Y ahora, ahí estaba él. No tenía nada. No tenía a nadie. Era la justicia divina en su máxima expresión. Pero entonces, ¿por qué sentía un vacío tan grande en el pecho? Al día siguiente, mientras Ernesto dormía, Valeria se acercó a la cama y lo observó en silencio. Por un momento su mente la transportó a un recuerdo distante. Era una niña pequeña sentada en la ventana de su humilde casa, esperando. Su madre le había dicho que no lo hiciera, que él no volvería. Pero ella insistía en quedarse ahí, mirando la calle, con la esperanza de ver su silueta aparecer en la distancia. Pero nunca llegó, y ahora él estaba ahí, a su merced. Se inclinó un poco y susurró con una voz llena de emoción contenida. «¿Dónde estabas cuando te necesité?». No hubo respuesta. Ernesto seguía dormido, ajeno a las preguntas que ella llevaba años queriendo hacerle. Tomó aire, enderezó su postura y salió de la habitación. Sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Más tarde, mientras revisaba los informes en la oficina, una de las enfermeras entró con una sonrisa. «El señor Ramírez pregunta si puede hablar con usted». Valeria se tensó, pero asintió con calma. «Dígale que estaré con él en unos minutos». Cuando finalmente entró a la habitación, Ernesto la miró con una mezcla de nerviosismo y agradecimiento. «Gracias por atenderme, doctora», dijo con voz temblorosa. «No sé qué habría pasado si no hubiera llegado aquí, Valeria». Cruzó los brazos y mantuvo su expresión seria. «¿Por qué cree que terminó en la calle?». Ernesto suspiró como si esa fuera la pregunta que menos quería responder. «Cometí muchos errores en mi vida», admitió. «Pensé que lo tenía todo asegurado. Pero cuando perdí el dinero me di cuenta de que solo tenía gente a mi alrededor. Por interés. Me quedé solo». Valeria sintió un nudo en el estómago. «¿Y su familia?». Ernesto desvió la mirada. «No tengo familia». Esas palabras hicieron que la sangre de Valeria hirviera. «¿Seguro?», preguntó con dureza. Él la miró, confundido, por su tono. «Sí, hace años tuve una mujer. Era buena.
Pero yo fui un idiota. La dejé cuando nació nuestra hija. No estaba listo para esa vida. Valeria sintió que su respiración se volvía pesada. ¿Y nunca intentó buscar a su hija? Ernesto bajó la cabeza avergonzado. Siempre pensé que me odiaría. Y con razón. Dejé a su madre sola, con nada. No merezco su perdón. El corazón de Valeria latía con fuerza en su pecho. Las palabras de Ernesto eran un reflejo de lo que ella misma había sentido toda su vida. Si pudiera verla ahora, ¿qué le diría? Insistió con la voz apenas contenida. Ernesto tragó saliva. Le diría que lo siento, que nunca dejé de pensar en ella, aunque no tuve el valor de buscarla. Valeria sintió las lágrimas arder en sus ojos. Podía revelarle la verdad en ese momento. Podía gritarle quién era ella y enfrentarlo con todo el dolor que había acumulado durante años. Pero no lo hizo. En su lugar, se levantó y lo miró una última vez antes de salir de la habitación. Tal vez tenga su oportunidad, susurró antes de cerrar la puerta. Ernesto la observó irse sintiendo que esas palabras escondían algo más, algo que aún no lograba comprender. El frío del hospital se sentía más denso aquella noche. Valeria no podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que intentaba revisar un expediente, su mente la traicionaba y la llevaba de vuelta a la habitación 208, donde Ernesto dormía. Ajeno a la tormenta que había desatado en su interior, se encontraba en una batalla interna que no sabía cómo ganar. Por un lado, la lógica le decía que debía tratarlo como a cualquier otro paciente, que su deber como doctora era salvar vidas sin importar quién estuviera en la cama de ese hospital. Pero su corazón estaba roto. Había pasado toda su vida queriendo respuestas. Había imaginado este momento cientos de veces, soñando con lo que le diría si algún día lo volviera a ver. Pensó que lo enfrentaría con la furia acumulada de años, que le gritaría todo el dolor que había causado. Pero ahora que lo tenía frente a ella, no podía hacerlo, no porque lo perdonara, sino porque verlo así, tan débil y perdido, hacía que su odio se sintiera inútil. Al final, ¿de qué servía guardarle rencor a un hombre que ya lo había perdido todo? Por la mañana, después de una noche sin dormir, Valeria decidió volver a la habitación de Ernesto. Encontrarlo despierto no fue una sorpresa, pero la expresión en su rostro sí lo fue. Parecía más alerta, más consciente de su situación. Sus ojos estaban cansados, pero en ellos había algo diferente, una sombra de arrepentimiento. «Buenos días, señor Ramírez», dijo Valeria, con la voz neutral de siempre. Ernesto la miró con una mezcla de respeto y cautela. «Buenos días, doctora». El silencio entre ellos se alargó incómodamente. Valeria hojeó su expediente como si buscara algo importante, pero la verdad era que estaba reuniendo el valor para hacer la pregunta que llevaba días evitando. Finalmente lo miró directo, a los ojos. «Ayer me habló de su hija», dijo sin expresión. Ernesto desvió la mirada. «Sí, no sé por qué lo hice. Es un tema que casi nunca toco». «¿Por qué?» «Porque me duele», confesó con un suspiro pesado. «Porque sé que fui un cobarde». Valeria apretó la mandíbula. «Cuénteme sobre ella». Ernesto se quedó en silencio, por unos segundos, como si organizara sus pensamientos. «No sé mucho», admitió. «La última vez que la vi era solo un bebé. La dejé con su madre y nunca volví». Valeria sintió una punzada en el pecho. «¿Y nunca quiso buscarla?» «Muchas veces», respondió Ernesto con voz temblorosa. «Hubo noches en las que no podía dormir pensando en cómo sería su vida, en si tenía su sonrisa o su carácter. Me preguntaba si me odiaba, o si siquiera sabía que existía». Valeria sintió su garganta cerrarse. ¿Y qué lo detuvo? Ernesto soltó una amarga carcajada. El miedo. El maldito miedo de mirarla a los ojos y ver todo el daño que le hice, reflejado en ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió algo inesperado. Compasión. Había pasado toda su vida creyendo que Ernesto nunca pensó en ella, que la había olvidado como si nunca hubiera existido. Pero ahora lo tenía ahí, confesando que su ausencia no había sido por desinterés, sino por cobardía. No sabía qué era peor. Se quedó callada procesando sus palabras. Ernesto, por su parte, parecía derrotado. «A veces pienso que Dios me está castigando», susurró, casi para sí mismo. «Me quitó todo lo que tenía y ahora me dejó solo, sin nada, dependiendo de la bondad de desconocidos». Valeria sintió un nudo en el estómago. «Quizás no sea un castigo», dijo lentamente. «Quizás sea una oportunidad». Ernesto la miró con extrañeza. «¿Oportunidad? ¿Para qué?» Valeria lo sostuvo la mirada, su corazón latiendo con fuerza en el pecho.
para hacer las cosas bien. Se puso de pie y salió de la habitación antes de que él pudiera responder. Esa tarde, Valeria caminó hasta su departamento con la mente en un torbellino de pensamientos. Apenas cerró la puerta, su celular sonó. Era su madre. Por un instante dudó en contestar, pero sabía que no podía seguir evitando la conversación que había intentado esquivar desde que Ernesto apareció en su vida. «Mamá», dijo con la voz más calmada que pudo. «Mi niña, ¿cómo estás?» «Bien, solo cansada. Te noto rara. ¿Pasó algo en el hospital?» Valeria cerró los ojos y apretó el puente de la nariz. No podía mentirle a su madre. «Mamá, tengo que decirte algo». Del otro lado de la línea, el silencio se hizo pesado. «Dime, hija». Valeria respiró hondo. «Encontré a mi padre». El silencio se alargó tanto que pensó que su madre había colgado. Pero luego escuchó su respiración, entrecortada. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Él está en el hospital», explicó con la voz quebrada. «Llegó en muy mal estado». «Mamá, lo perdieron todo. Está solo, sin dinero, sin casa». «Dios mío», susurró Estela como si la noticia le estuviera quitando el aire. «No sabe quién soy», continuó Valeria. «Me ha contado todo sin saber que yo soy su hija». Estela no respondió de inmediato. «¿Y qué vas a hacer?». Esa era la pregunta que la atormentaba. ¿Qué iba a hacer? Suspiró y se pasó una mano por el rostro. «No lo sé, mamá». «¿Todavía lo odias?». Valeria tragó saliva. «No lo sé». Del otro lado su madre suspiró. «No quiero decirte qué hacer, hija. Pero recuerda algo. El rencor no nos devuelve lo que nos quitaron». Las palabras de Estela la golpearon fuerte. «Duerme un poco, mi niña. No tomes decisiones desde la rabia». Valeria sintió, aunque sabía que su madre no podía verla. «Te quiero, mamá». «Yo también, hija». Colgó la llamada y se quedó en la oscuridad de su departamento, sintiendo una confusión que nunca antes había experimentado. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo con la verdad, pero aún no estaba lista, porque por primera vez en su vida, el hombre que tanto odió no parecía un villano. Parecía solo un hombre roto, pagando las consecuencias de sus propios errores. Y eso lo hacía más difícil. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital cuando Valeria llegó para su turno. Apenas había dormido. La conversación con su madre la había dejado con más preguntas que respuestas. Se había pasado la noche reviviendo cada palabra de Ernesto, cada gesto, cada mirada de arrepentimiento. La pregunta seguía ahí, martillando su mente. ¿Realmente merecía una segunda oportunidad? No tenía una respuesta clara, pero algo dentro de ella le decía que el destino le había puesto esta prueba por una razón. Cuando entró en su oficina, encontró un informe sobre su escritorio. Era la evaluación médica completa de Ernesto. Su estado de salud era delicado, pero con el tratamiento adecuado podría recuperarse. Lo tenía todo en sus manos. Podía salvarlo, o podía simplemente ignorarlo y dejar que la vida terminara de castigarlo. Pero entonces recordó las palabras de su madre. «El rencor no nos devuelve lo que nos quitaron». Suspiró, cerró la carpeta y se dirigió a la habitación 208. Ernesto estaba sentado en la cama con la mirada perdida en la ventana. Sus manos huesudas descansaban sobre la sábana blanca y su piel tenía un tono pálido que lo hacía parecer aún más frágil. Cuando la vio entrar, intentó sonreír. «Buenos días, doctora». Valeria mantuvo su expresión seria. «Se ve mejor. Hoy». «Sí», murmuró. «Creo que dormir en una cama después de tanto tiempo ayuda». Hubo un silencio incómodo entre ellos. «Dígame algo, señor Ramírez», dijo Valeria cruzándose de brazos. «Si pudiera volver atrás, ¿qué cambiaría?». Ernesto suspiró profundamente. «Muchas cosas, pero sobre todo no habría dejado a mi hija». El corazón de Valeria dio un vuelco. «¿De verdad?». «Sí», admitió él con la voz cargada de remordimiento. «La verdad, doctora, es que cuando la dejé, pensé que estaba haciendo lo mejor para mí. No quería responsabilidades, quería ser libre. Pero con los años me di cuenta de que la verdadera libertad no era abandonar, sino quedarte y enfrentar las consecuencias». Valeria apretó los labios. «¿Y qué haría si pudiera verla?». Ernesto bajó la mirada. «Le pediría perdón. No espero que me quiera. No espero que me acepte. Solo quisiera decirle que nunca dejó de estar en mi mente». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en su vida que escuchaba esas palabras. Por años había creído que Ernesto nunca pensó en ella, que la olvidó. Pero ahora
Lo tenía enfrente confesando su arrepentimiento, admitiendo su cobardía. ¿Y si le dijera que su hija está viva? Ernesto levantó la cabeza de golpe. ¿Usted la conoce? Digamos que sí. Los ojos de Ernesto se llenaron de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Cómo está? ¿Es feliz? Es una mujer fuerte, respondió Valeria con el corazón latiéndole en el pecho. Aprendió a sobrevivir sin usted. Ernesto asintió lentamente, tragando saliva. Me alegra saberlo, aunque supongo que nunca querrá verme. ¿Y si pudiera? Ernesto se estremeció. No sé si tendría el valor de mirarla a los ojos. Valeria sintió un nudo en el estómago. Se quedó en silencio por un momento y luego se inclinó hacia él con una mirada firme. ¿Quiere demostrar que realmente ha cambiado? Sí, respondió Ernesto sin dudar. Valeria sostuvo su mirada. Entonces haré una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Ella se enderezó y lo miró con frialdad. Durante años su hija y su madre sufrieron humillaciones. Pasaron hambre, desprecio, noches enteras llorando por su abandono. Quiero saber si usted es capaz de soportar lo que ellas vivieron. Ernesto frunció el ceño confundido. ¿A qué se refiere? Si de verdad está arrepentido, si de verdad quiere demostrar que ha cambiado, va a salir a la calle y va a pedir ayuda como un mendigo. Ernesto la miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Lo que escuchó, dijo Valeria con firmeza. Quiero que viva lo que ellas vivieron. Quiero que sienta lo que es ser invisible para los demás, que lo ignoren, que lo miren con desprecio. Pero, si quiere demostrarme que realmente se arrepiente, hágalo. El rostro de Ernesto se tensó. ¿Esto es una especie de castigo? No, respondió Valeria sin cambiar su expresión. Es justicia. Ernesto se quedó callado. Sabía que no tenía derecho a negarse. Sabía que si quería una oportunidad tenía que hacer algo más que solo pedir perdón con palabras. Finalmente asintió con la cabeza. Lo haré. Valeria sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo. Sabía que esto no cambiaría el pasado. Pero al menos, por primera vez en su vida, Ernesto probaría un poco de su propio veneno. Y solo entonces decidiría si él merecía o no su perdón. El aire frío de la mañana golpeaba el rostro de Ernesto mientras caminaba con pasos inseguros hacia la plaza principal. Sus ropas aún tenían el olor a hospital, pero su mente estaba atrapada en algo más grande. La prueba que Valeria le había impuesto. Cada paso que daba lo hacía sentir más pequeño, más insignificante. Él, que había vivido en mansiones, que había bebido los licores más caros, ahora estaba a punto de experimentar lo que significaba no tener nada. No podía negar que la idea de humillarse en público le revolvía el estómago, pero algo dentro de él sabía que lo merecía. Sabía que por más doloroso que fuera, no se comparaba con lo que su hija y su madre debieron soportar. Cuando llegó a la plaza, los murmullos de la gente se mezclaban con el sonido del tráfico y el pregón de Piscinoetina, los vendedores ambulantes. Se quedó inmóvil mirando a su alrededor, como si esperara que alguien lo detuviera, que una fuerza invisible le impidiera seguir adelante. Pero no había nadie. Estaba solo, como siempre. Respiró hondo y se sentó en una de las bancas. Con manos temblorosas, tomó el cartón que Valeria le había dado y escribió con un marcador negro. Fui un hombre cruel y ahora pago el precio. Perdí todo por mi orgullo. Colocó el cartel en el suelo junto a sus pies y bajó la mirada. El tiempo pareció detenerse. Al principio, la gente solo pasaba de largo, sin siquiera notar su presencia. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lástima. Un hombre en traje elegante hizo una mueca de disgusto y desvió el camino como si temiera ensuciarse con solo estar cerca de él. Una mujer murmuró algo sobre borrachos que desperdician sus vidas. Y así, con cada comentario, con cada mirada indiferente, Ernesto sintió el peso de sus propias acciones caer sobre él como un castigo divino. Había pasado toda su vida creyéndose superior, mirando a los pobres como si fueran basura. Y ahora, él era uno de ellos. El tiempo transcurría lentamente. Su estómago rugía, pero nadie se detenía a ofrecerle comida. Su garganta estaba seca, pero la única agua que podía ver era la de las botellas que la gente llevaba en sus manos, sin siquiera pensar en compartir un poco. El sol comenzó a calentarlo demasiado, y por primera vez en su vida, Ernesto entendió lo que era ser invisible. Y entonces algo inesperado sucedió. Un niño de no más de 7 años se acercó con una moneda en la mano. Llevaba ropa sencilla y zapatos gastados. Se detuvo frente a Ernesto y le extendió la moneda. «Tome, señor», dijo con una sonrisa inocente. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Miró la moneda, luego al niño y luego a la mujer que lo acompañaba, probablemente su madre.
No, hijo, yo no merezco esto, murmuró con la voz quebrada. Claro que sí, insistió el niño. Mi abuelita dice que siempre hay que ayudar a los que lo necesitan. La madre del niño le sonrió y asintió. Es un buen niño, dijo con orgullo. Él sabe lo que es no tener mucho. Ernesto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No, pudo contenerlas. Por primera vez en años lloró. Pero no lloró por haberlo perdido todo. No lloró por la humillación. Lloró porque un niño que probablemente tenía menos que él en sus mejores tiempos, le estaba enseñando lo que era la verdadera humanidad. Horas después regresó al hospital con la mirada baja y el corazón hecho pedazos. Cuando Valeria lo vio entrar, supo que algo dentro de él había cambiado. ¿Cómo le fue?, preguntó. Con voz neutra, Ernesto se dejó caer en la silla y respiró hondo. Pensé que lo peor sería la humillación, admitió. Pero lo peor fue darme cuenta de que nunca entendí el dolor ajeno hasta ahora. Valeria no respondió. Ernesto levantó la cabeza y la miró directo a los ojos. Vi a mi reflejo en cada persona que me ignoró, en cada mirada de desprecio que recibí, y me di cuenta de que toda mi vida fui uno de ellos. Valeria apretó los labios. Al menos ahora lo sabe. Ernesto asintió lentamente. Pero también vi algo más. Un niño me dio dinero. Un niño que probablemente tiene menos de lo que yo tenía en mi peor momento. Se pasó las manos por la cara y suspiró. No sé si pueda corregir todo lo que hice, pero quiero intentarlo. Por primera vez Valeria sintió algo distinto en su pecho, una pequeña chispa de compasión, no porque lo perdonara aún, sino porque vio en sus ojos algo que nunca antes había visto. Sinceridad, y entonces lo supo. Era momento de decirle la verdad. Esa noche, cuando Ernesto ya estaba acostado en la cama del hospital, Valeria entró a la habitación. Se quedó de pie junto a la puerta, observándolo en silencio. Él giró la cabeza y sonrió levemente. No pensé que vendrías a esta hora. Valeria dio un paso adelante. Necesito decirle algo. Ernesto frunció el ceño. ¿Algo sobre mi tratamiento? Ella negó con la cabeza. No. Algo sobre su pasado. Se acercó más y con voz firme dijo las palabras que cambiarían la vida de Ernesto para siempre. No necesita buscar más a su hija. Ernesto se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole, en el pecho. ¿Cómo que no? Valeria sostuvo su mirada. Porque su hija está viva. El mundo de Ernesto pareció detenerse. ¿Qué quiere decir? Valeria respiró hondo y se acercó aún más. Yo soy su hija. El rostro de Ernesto se congeló. Su boca se entreabrió, pero ninguna palabra salió de ella. Parecía que el aire se le había ido de los pulmones. No, susurró con la voz rota. No puede ser. Valeria sostuvo la mirada firme, sin parpadear. Soy Valeria, la niña, que abandonó hace 20 años. Ernesto sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Un escalofrío lo recorrió por completo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Su respiración se volvió errática. No, Dios mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me perdonas?, susurró con la voz ahogada. Por favor, dime que me perdonas. Pero Valeria no respondió. Solo lo miró con la frialdad de alguien que ha esperado demasiado tiempo por este momento. Y entonces dio media vuelta y salió de la habitación. Ernesto se quedó ahí, con las manos temblando, con el alma hecha pedazos, entendiendo por primera vez en su vida el verdadero significado del arrepentimiento. Ernesto no podía respirar. El aire de la habitación se volvió denso, asfixiante, como si las paredes se cerraran sobre él. Su cuerpo entero temblaba, y un frío helado se apoderó de su piel. Valeria, su hija, la niña a la que había abandonado, sin mirar atrás. La misma niña que lloró en los brazos de su madre cuando él cerró la puerta aquella noche de tormenta. Ahora estaba de pie frente a él, convertida en una mujer fuerte, poderosa, en la doctora que tenía en sus manos la decisión de salvarlo o dejarlo morir. El destino lo había llevado directo a la persona que más daño le había causado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Dios, no, esto no puede ser. Su voz era un hilo quebrado por el peso de la verdad. Valeria lo miraba con una expresión imposible de leer. No había odio, no había rabia, solo había frialdad. Y eso era peor. Ernesto habría preferido que ella le gritara, que lo insultara, que le dijera cuánto lo despreciaba. Pero en cambio su hija solo lo observaba con la calma de alguien que ya había llorado todas las lágrimas posibles. ¿Por qué no me dijiste antes?,
logró preguntar él con la voz temblorosa. Valeria inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Porque quería verte sufrir un poco más. Las palabras cayeron sobre Ernesto como una sentencia. Merecido, murmuró él cerrando los ojos con vergüenza. Lo merezco. Hubo un largo silencio entre ellos. Ernesto no se atrevía a mirarla, pero Valeria no había terminado. Tienes razón, Ernesto, dijo su nombre sin titubear, sin llamarlo papá, como si fuera un extraño. Mereces todo lo que te pasó. Mereces haber perdido tu fortuna, tus comodidades, todo lo que te hacía sentir poderoso. Mereces haber sentido lo que es estar solo, en la calle, ignorado por el mundo. Su voz se endureció. Pero aún no has pagado suficiente. Ernesto levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Haré lo que sea, susurró desesperado. Lo que sea para que me perdones. Valeria entrecerró los ojos. ¿Lo que sea? Ernesto asintió sin dudar. Sí, dime lo que debo hacer. Valeria se acercó lentamente a la cama y con la mirada clavada en él pronunció las palabras que lo harían estremecer. Quiero que hagas lo mismo que le hiciste a mi madre. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Valeria inclinó la cabeza, sus ojos llenos de un fuego implacable. Quiero que vivas la humillación que nos hiciste pasar. Ernesto tragó saliva, su respiración entrecortada. No entiendo. Valeria cruzó los brazos y lo miró con frialdad. Quiero que salgas a la calle y pidas perdón de rodillas. Ernesto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, su voz apenas era un susurro. Sí, afirmó Valeria sin pestañear. Quiero que vayas al centro de la ciudad frente a la catedral, en la plaza donde cientos de personas te verán. Quiero que sostengas un cartel que diga: abandoné a mi esposa e hija por avaricia y ahora pago por ello. Los ojos de Ernesto se abrieron como platos. Eso es demasiado. ¿Demasiado? Valeria rió con amargura. ¿Demasiado para ti? ¿Y qué fue demasiado para mi madre? ¿Qué fue demasiado para mí? Ernesto cerró los ojos con fuerza. No, tienes razón. Valeria arqueó una ceja. ¿Lo harás? Ernesto tragó saliva y asintió con dificultad. Sí. Si esto me da una oportunidad para que algún día me mires sin odio, lo haré. Valeria no dijo nada por un momento. Luego, con voz fría, agregó: entonces hazlo mañana. Y sin darle oportunidad de responder, salió de la habitación dejando a Ernesto con el alma destrozada. La noche pasó lentamente. Ernesto apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos se imaginaba a sí mismo en la plaza, expuesto al desprecio de la gente. Pero lo que más le dolía no era la humillación, lo que más le dolía era saber que, aun si hacía lo que Valeria pedía, no había garantía de que ella lo perdonaría. A la mañana siguiente, Ernesto se dirigió a la plaza principal con el cartel en las manos. Sus piernas temblaban, su estómago estaba revuelto, pero no se detuvo. Cuando llegó, se arrodilló en medio del lugar. La gente comenzó a detenerse mirándolo con curiosidad. Algunos rieron, otros le tomaron fotos. ¿Quién es este loco?, murmuró. Alguien. Míralo, un viejo pidiendo atención, rió otro. Ernesto cerró los ojos. Esto es lo que le hice a Estela. Esto es lo que le hice a Valeria. Mantuvo la cabeza baja, esperando. El tiempo pasó lentamente y la vergüenza lo consumía. Pero entonces sintió una mano tocar su hombro. Levantó la vista y ahí estaba ella, Valeria. Lo había estado observando, desde lejos todo el tiempo. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos estaban llenos de algo que Ernesto no podía descifrar. Valeria lo miró durante un largo minuto. Luego, sin decir nada, dio media vuelta y se alejó. Ernesto sintió el corazón apretarse. No sabía qué significaba ese gesto. No sabía si estaba más cerca del perdón o si solo había firmado su condena eterna. Pero una cosa era segura: por primera vez en su vida estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar un poco de la dignidad que había destruido con sus propias manos. El aire en la plaza estaba cargado de murmullos. Ernesto seguía arrodillado en el suelo, con las rodillas raspadas y la vergüenza ardiéndole en el pecho. El cartel que sostenía temblaba entre sus dedos, pero no lo soltó. No podía. Las miradas de la gente eran dagas que le atravesaban la piel. Algunos se burlaban abiertamente, señalándolo y riendo. Otros lo miraban con desprecio, con la misma indiferencia con la que él había tratado a los menos afortunados cuando tenía poder y dinero. Miren a este viejo. ¿Se cree que con esto va a limpiar sus pecados?
rió un hombre con un café en la mano. Seguro es un mentiroso. Solo quiere atención, comentó una mujer sacando su teléfono para grabar. Si abandonó a su familia, que se pudra, escupió. Otra persona, pasándole de largo sin mirarlo. Cada palabra era un golpe, cada risa, una herida abierta. Ernesto apretó los ojos con fuerza, resistiendo el impulso de salir corriendo. Sabía que este era su castigo, que tenía que soportarlo, que debía vivir en carne propia la humillación que él mismo había impuesto sobre Estela y Valeria tantos años atrás. Pero aún así, dolía, el sol quemaba su piel, pero él no se movía. El tiempo avanzaba lentamente y su cuerpo comenzó a temblar de cansancio. Se sentía más vulnerable que nunca. Pero entonces, entre todas las miradas de burla y desprecio, vio algo diferente. Un niño pequeño se le acercó con pasos cuidadosos. Tenía el rostro manchado de tierra y la ropa gastada, pero sus ojos reflejaban una ternura que Ernesto no merecía. «Señor», susurró el niño extendiéndole una moneda. Ernesto levantó la vista, con la garganta cerrada por la emoción. «El eposim», niño le sonrió con inocencia. «No se sienta mal. Todo va a mejorar». Esas palabras lo atravesaron más que cualquier insulto. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas llenaron sus ojos. El niño le dio la moneda y corrió de vuelta con su madre, quien lo observaba con orgullo. Ernesto bajó la cabeza, sosteniendo la pequeña moneda con fuerza. Por años había despreciado a los pobres. Había ignorado a quienes sufrían. Había vivido en su mundo de riqueza sin pensar en los demás. Y ahora, el único gesto de humanidad que había recibido en su peor momento venía de un niño que probablemente tenía menos que él en sus mejores días. El destino era cruel, pero también era justo. Respiró hondo y cerró los ojos. Este era su verdadero castigo. Horas después, Ernesto regresó al hospital. Sus piernas apenas lo sostenían. Su cuerpo estaba exhausto. Su dignidad hecha pedazos. Cuando entró, las enfermeras lo miraron con sorpresa. «Señor Ramírez, ¿dónde estuvo? Se ve terrible». Ernesto sonrió con amargura. «Estuve aprendiendo una lección». Y sin decir más, caminó lentamente hasta su habitación. Esa noche, Valeria entró en su cuarto sin anunciarse. Él estaba acostado, con los ojos cerrados, pero abrió los párpados al sentir su presencia. «Lo hiciste», dijo ella sin emoción. Ernesto asintió, con dificultad. «Sí». Valeria cruzó los brazos. «¿Cómo se sintió?». Él suspiró, mirándola con los ojos cansados, como un hombre que finalmente entendió lo que es ser nada. Hubo un largo silencio entre ellos. Ernesto se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la cama. «Valeria». Ella no respondió, pero no. Apartó la mirada. «No sé si esto sea suficiente para que me perdones», continuó él con la voz temblorosa. «Pero quiero que sepas que estoy arrepentido, no solo por haberte abandonado, sino por haber sido el hombre que fui». Valeria no dijo nada. Ernesto sintió su corazón latir con fuerza. «¿Tú crees que algún día podrías perdonarme?». Ella lo miró fijamente, con el rostro impenetrable, y entonces, sin decir una sola palabra, se dio media vuelta y salió de la habitación. Ernesto cerró los ojos. No había recibido su respuesta, pero quizás eso ya era una respuesta en sí misma. El aire del hospital estaba impregnado con el olor a desinfectante y la monotonía de siempre, pero dentro de la habitación 208 todo se sentía diferente. Ernesto se encontraba solo, sentado al borde de la cama con la mirada clavada en sus manos envejecidas. Su cuerpo aún resentía la humillación del día anterior, pero lo que más pesaba en su pecho no era el cansancio, era la incertidumbre. ¿Valeria alguna vez lo perdonaría? La imagen de su hija alejándose sin responder a su súplica de perdón lo atormentaba. Había hecho todo en vano. ¿De verdad creía que un solo acto de arrepentimiento podría borrar el daño de toda una vida? Lo dudaba. Pero aún así, en lo más profundo de su ser, algo había cambiado. Por primera vez no pensaba en sí mismo. No pensaba en recuperar su dignidad, ni en salvar su orgullo. Solo quería que Valeria y Estela en algún momento encontraran la paz. Pasaron los días y Valeria evitó cualquier conversación personal con él. Cada mañana llegaba, revisaba su estado de salud, le hacía preguntas estrictamente médicas y luego se marchaba. Fría, distante, y Ernesto lo entendía. Él no tenía derecho a pedir más de lo que ella estuviera dispuesta a dar. Pero su corazón anhelaba escucharla, saber lo que sentía, entender lo que pasaba por su mente. Entonces una tarde Valeria hizo algo inesperado. Entró a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Su rostro no mostraba expresión alguna.
pero sus ojos estaban más profundos de lo habitual. «He tomado una decisión», dijo con voz firme. El corazón de Ernesto latió con fuerza. «Te escucho». Valeria respiró hondo cruzando los brazos. «Te voy a dar un trabajo aquí en el hospital, Ernesto». Se quedó en shock. «¿Un trabajo?» «Sí, como conserje». Por un momento Ernesto no supo qué responder. «¿Quieres que limpie los pisos del hospital donde tú eres la doctora?» «Exactamente». Ernesto tragó saliva. No era el futuro que había imaginado para sus últimos años de vida, pero no tenía derecho a rechazarlo. «¿Por qué?», preguntó con cautela. Valeria inclinó la cabeza. «Porque en este hospital atendemos a personas que fueron despreciadas por la sociedad. Personas que, como tú, terminaron sin nada. Quiero que aprendas lo que es servir a los demás. No por obligación, sino por redención». El aire pareció salir del cuerpo de Ernesto. Era su última oportunidad, una forma de demostrarle que realmente había cambiado. «Lo acepto», dijo sin titubear. Valeria lo observó unos segundos, como si buscara señales de mentira en su rostro. Finalmente asintió. «Empiezas mañana». Y sin más, se giró y salió de la habitación. Ernesto se dejó caer en la cama, sintiendo que el peso de toda su vida caía sobre él. Había perdido su fortuna. Su nombre ya no valía nada, y ahora se preparaba para empezar desde cero. Como conserje en el hospital donde su hija era la jefa. El destino era irónico. Pero por primera vez Ernesto no se quejó. Aceptó su realidad con humildad. Al día siguiente se puso un uniforme azul y tomó un trapeador. El primer día fue difícil. Algunos empleados del hospital lo miraban con desdén, como si sintieran que no pertenecía allí. Otros cuchicheaban a sus espaldas, preguntándose quién era ese viejo de mirada derrotada. Pero Ernesto no levantó la cabeza, no se quejó, no reclamó. Se dedicó a limpiar los pasillos con la misma devoción con la que había manejado sus negocios. En el pasado, no era un trabajo fácil. Su espalda dolía, sus rodillas protestaban cada vez que se agachaba a limpiar manchas en el suelo. Pero él resistió. Cada día, al terminar su turno, veía a Valeria pasar por los pasillos, revisando pacientes, salvando vidas, pero nunca lo miraba. Nunca se dirigía a él más allá de lo necesario. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Pasaron semanas. Ernesto comenzó a notar algo diferente en sí mismo. La gente dejó de parecerle inferior. Los pacientes, aquellos a quienes nunca habría mirado dos veces cuando tenía dinero, ahora le parecían seres humanos llenos de historias, de sufrimiento, de sueños rotos. Las enfermeras, los doctores, los conserjes con quienes compartía el trabajo, todos tenían su propia lucha. Por primera vez en su vida, Ernesto dejó de verse a sí mismo como el centro del mundo. Una tarde, mientras limpiaba una de las salas, escuchó una conversación que lo congeló. ¿Supiste lo que hizo la doctora Valeria? ¿Qué pasó? Le dio trabajo a un viejo indigente que estaba en el hospital. Dicen que es alguien de su pasado, alguien que la lastimó. ¿Y por qué lo ayuda? ¿Quién sabe? Tal vez quiere que pague su deuda con el destino. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Eso era lo que Valeria pensaba de él. Tal vez nunca lo perdonaría. Tal vez todo. Esto era solo una manera de hacerlo pagar hasta el final. Pero, ¿no era eso lo justo? Ernesto suspiró y siguió limpiando. Si ese era su destino, lo aceptaría, porque al menos ahora sabía lo que significaba trabajar con dignidad. Esa noche, cuando estaba por salir del hospital, escuchó la voz de Valeria, detrás de él. Ernesto. Él se giró de inmediato. Valeria lo miraba con una expresión diferente. No había frialdad, no había rabia, solo había algo que Ernesto no pudo descifrar. Mañana tienes que limpiar el área de pediatría. Asegúrate de que todo quede impecable. Ernesto asintió. Lo haré. Valeria lo miró por un instante más y luego, sin decir nada más, se alejó. Ernesto sintió que su corazón latía con fuerza. No era mucho. No era el perdón que tanto anhelaba, pero fue la primera vez que Valeria le habló con normalidad. Y eso ya era un pequeño rayo de esperanza. El hospital tenía su propio ritmo. Un ir y venir constante de médicos, enfermeros y pacientes. Para Ernesto, cada día ahí era una lección de humildad. Él, que alguna vez fue un hombre de negocios arrogante y poderoso, ahora empujaba un carrito de limpieza por los pasillos, invisible para la mayoría. Pero por primera vez en su vida, eso no le molestaba. Ya no le importaba lo que los demás pensaran. No le importaban las miradas curiosas ni los susurros a sus espaldas. Su único deseo era seguir ahí, demostrando a Valeria que su arrepentimiento era real.
Durante semanas barrió pasillos, limpió habitaciones, escuchó conversaciones a las que antes jamás habría prestado atención. Ayudó a pacientes a encontrar el camino. Ofreció vasos de agua a ancianos que no tenían a nadie que los ayudara. Pequeños gestos que antes habrían pasado desapercibidos, pero que ahora significaban todo para él. Pero Valeria seguía distante. Pasaba junto a él en los pasillos sin mostrar ninguna emoción. No lo trataba mal, pero tampoco mostraba cercanía. Era como si aún estuviera esperando algo, como si aún no estuviera lista para dar un paso adelante, y Ernesto lo aceptaba. Sabía que el perdón no era algo que se exigía, sino algo que se ganaba. Pero, ¿alguna vez lo lograría? Fue una tarde cualquiera cuando la respuesta comenzó a tomar forma. Ernesto estaba limpiando el pasillo del área pediátrica cuando escuchó un llanto ahogado. Se detuvo un momento y miró a su alrededor. En un rincón, sentada en una silla, una niña pequeña sollozaba en silencio. Sus cabellos estaban recogidos en 2 trenzas mal hechas y abrazaba con fuerza un osito de peluche contra su pecho. Ernesto sintió un nudo en el corazón. Respiró hondo y se acercó con cuidado. «Hola, pequeña. ¿Por qué lloras?» La niña levantó el rostro y parpadeó, sorprendida de que alguien notara su presencia. «Mi mamá. Ella está enferma y los doctores no me dejan verla». Sus ojitos brillaban de angustia y Ernesto sintió un nudo apretarle la garganta. Por un momento, vio a Valeria en esa niña, tan pequeña, tan asustada, tan frágil ante la vida. Se agachó hasta quedar a su altura y sacó un pañuelo del bolsillo, ofreciéndoselo con cuidado. «Tu mamá es muy fuerte, ¿sabes? Y los doctores aquí son los mejores. Ellos la van a cuidar». La niña sorbió por la nariz y tomó el pañuelo con sus manitas temblorosas. «¿Tú crees?» Ernesto le sonrió suavemente. «Lo sé». La niña volvió a sorber, abrazó su osito con más fuerza y respiró hondo. «Gracias». Señor, Ernesto le acarició el cabello con delicadeza y se quedó a su lado hasta que se calmó. Y entonces, sin que él lo supiera, alguien había visto todo. Valeria. Estaba parada al final del pasillo, observando la escena en silencio. Su corazón latió diferente al ver a ese hombre, el mismo que tanto la hizo sufrir, siendo gentil, siendo cuidadoso, siendo humano. Esa noche Valeria caminaba por el hospital con los pensamientos enredados. Por tanto tiempo había esperado ver a Ernesto sufrir, esperando que él sintiera el mismo dolor que ella y su madre sintieron. Pero ahora había algo diferente. No podía negar que él había cambiado. La humillación, la pérdida, el trabajo duro, todo eso no lo rompió. Al contrario, parecía haber reconstruido al hombre que alguna vez fue. Pero, ¿era suficiente? ¿Podría mirarlo sin sentir esa profunda herida en su pecho? O peor, ¿quería perdonarlo? A la mañana siguiente, Ernesto estaba en la cafetería del hospital, bebiendo un café simple en un vaso desechable, cuando Valeria entró y se detuvo a su lado. Él la miró sorprendido. Ella nunca se le acercaba fuera del trabajo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella, su voz sin la frialdad de antes. Ernesto dejó el vaso sobre la mesa y asintió, sin saber qué esperar. Salieron al jardín del hospital, donde había una banca de madera bajo la sombra de un árbol. Valeria se sentó y respiró hondo antes de hablar. «Te vi ayer con la niña». Ernesto parpadeó sin saber qué decir. Fue algo natural», murmuró. «Solo quise ayudarla». Valeria asintió. «Lo sé». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Durante años, Ernesto había deseado tener la oportunidad de hablar con su hija. Y ahora, ahí estaban. No quería arruinarlo. «Valeria», comenzó, su voz ronca. «No sé qué más puedo hacer para demostrarte cuánto lamento cada cosa que hice». Valeria apretó los puños. «Yo también me lo pregunté muchas veces». Lo miró con ojos llenos de algo que Ernesto no pudo descifrar. «Todas te dicen, mi vida quise que sufrieras, que pagaras por lo que hiciste. Y cuando finalmente lo vi, me di cuenta de que no me sentí mejor». El pecho de Ernesto se encogió. «Lo sé. No puedo decir que olvidé», continuó ella. «Pero creo que ya no quiero seguir cargando esto». El corazón de Ernesto se aceleró. «Eso significa que...». Valeria desvió la mirada respirando hondo antes de responder. «Significa que estoy lista para intentarlo». Ernesto cerró los ojos, sintiendo las lágrimas arder. Nunca pensó que este día llegaría. Nunca pensó que tendría una segunda oportunidad. «Gracias». «Hija», susurró, su voz quebrándose por la emoción. Valeria aún no estaba lista para llamarlo papá.
Pero en ese momento eso no importaba. El primer paso había sido dado. Y quizás, solo quizás, el tiempo haría el resto. Los días pasaron. Y Ernesto siguió trabajando en el hospital. Pero ahora, algo había cambiado. Él y Valeria comenzaron a hablar más. Pequeños diálogos, miradas más suaves, gestos que antes no existían. El perdón aún era un camino largo, pero ahora por primera vez parecía posible. Un día, mientras limpiaba el pasillo, una enfermera le sonrió. Doña Valeria habla. Mejor de usted estos días. Ernesto le devolvió la sonrisa. Eso ya es suficiente para mí. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué te pareció esta historia en los comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.